El reglamento establece que la prórroga de un partido de fútbol dura 30 minutos. El equipo que consiga ganar en este tiempo extra será el vencedor del encuentro. Ya va, un momento. Pero aquí no hemos venido a hablar de fútbol. Aquí invitamos a personas fuera de serie, a quienes el destino, la vida o como quieran llamarlo, les entregó una dificultad y con mucha determinación han sabido superarla. Lograron surfear una ola gigante para así avanzar hacia nuevos retos, haciendo el mejor uso de este tiempo adicional. Han reiniciado sus vidas con una mirada positiva, poniendo el foco en lo que hay, el presente. Aquí converso con seres humanos que recibieron una segunda oportunidad, desafiando todo tipo de obstáculos y pronósticos. Yo soy María Auxiliadora Miranda y esto es Tiempo Extra, historias de sobrevida y resiliencia. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Tiempo Extra. Para mí es un motivo de felicidad reunirme hoy con alguien que tiene muchísima experiencia y que nos va a ayudar en esta segunda entrega de Hablan los expertos. Hoy cuento con un venezolano brillante, alguien que se ha hecho un nombre en su especialidad gracias a su trayectoria, no solo en Venezuela, sino también a nivel internacional. Se trata de Winston Ovallos. Winston nació en Caracas, se inició como técnico ortopedista en el negocio familiar junto a su padre, en la ortotécnica Ovallos, ubicada también en Caracas. Al ser ellos distribuidores de Otto Bock, probablemente a ustedes les suena este nombre, es una empresa de mucha trayectoria que tiene su casa matriz en Alemania. Ellos son sinónimo de productos y servicios de tecnología médica de altísima calidad, se encargan pues de producir equipos de rehabilitación, también rodillas electrónicas y prótesis mecatrónicas y todo ese tipo de brazos mioeléctricos, también otro tipo de productos más sencillos, de eso nos hablará Winston más adelante, pero el hecho de que ellos eran distribuidores de esta marca tan renombrada les permitió hacer un contacto para que Winston realizara entrenamientos en Alemania. Es así como se traslada a Göttingen y durante el periodo 2001-2005 realiza el entrenamiento en Otto Bock. Luego asiste a la escuela técnica certificándose como técnico en Hannover y finalmente asume la dirección técnica para la región andina de Otto Bock, cargo que desempeña en Bogotá entre el 2005 y el 2010. Winston retorna a Venezuela para hacerse cargo nuevamente de la empresa familiar y es finalmente en el año 2018 cuando decide establecerse junto a su familia nuevamente en Alemania. Se encarga de un taller de ortopedia en Dillingen, que es una pequeña ciudad al sur de Alemania. Él es miembro de la ISPO, que es la Sociedad Internacional de Ortesistas y Protecistas. Ha sido instructor, asesor y conferencista. Y para mí es un verdadero placer contar con un venezolano que ha tenido una trayectoria brillante, que se ha destacado, que ha seguido haciendo un trabajo de calidad fuera de nuestras fronteras y que también, por supuesto, es motivo de orgullo para todos nosotros. En este podcast tenemos ese espacio que hemos denominado Hablan los expertos y es precisamente para eso, para que tengamos un canal de comunicación para seguir creciendo, para adquirir más conocimientos. Así que bueno, es un placer estar hoy contigo, Winston. Bienvenido a Tiempo Extra. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad. En primer lugar, pues agradecido por poder contar con este espacio y pues que se dé esta ventana pues para, en lo posible, poder ayudar a aquellas personas que están interesadas en el tema y poderles de alguna manera dar un poquito de orientación al respecto. Exacto, esa orientación es la que necesitamos, Winston, porque casualmente durante los últimos episodios estuve conversando con personas increíbles, resilientes, con historias de vida de verdad llenas de coraje. Ellos han hecho uso de estas prótesis porque, por ejemplo, en el caso de Gabriel y Camila, tuvieron accidentes de tránsito que desencadenaron amputaciones traumáticas. También tuve el caso de Vidal, que producto de una lesión medular hace uso de una silla de ruedas. En el caso de él, la silla de ruedas es eléctrica, pero todos coinciden en que han tenido que adaptarse a una nueva forma de vida, en que han tenido que usar ciertos productos de rehabilitación
para incorporarse a su rutina. Y también yo noté, Winston, que definitivamente es muy poco lo que sabemos de ese mundo. Es un mundo que es para mí bastante desconocido, el mundo de las prótesis, todo lo que ocurre a nivel de los talleres, el tipo de marcas y los modelos que existen, cómo ha avanzado la tecnología en ese sentido. Cuando yo conversé con Camila, con Gabriel y también con Vidal, ellos me hablaban de esa fase inicial como de choque, cuando, por supuesto, muy lógico, ocurre el accidente. Hay cirugías, hay heridas que deben sanar desde el punto de vista físico y también desde el punto de vista psicológico. Y luego venía la fase, ese deseo de continuar con sus vidas. Pues los que han sufrido la amputación traumática, hacer uso de la prótesis que les permita retomar sus actividades. Lo primero que yo quería preguntarte era, ¿cuál es la preparación que debe llevar ese paciente, por ejemplo, amputado, para hacer uso de estas prótesis? Bueno, digamos en líneas generales, luego de haber el paciente ya sido dado de alta de esa fase previa que acabas de comentar, por lo general el paciente ha pasado por un proceso de rehabilitación llamado preprotésica, en donde se acondiciona, digamos, el miembro residual, en este caso puede ser un muñón o puede ser una extremidad que ha perdido funciones. Se prepara para la adaptación de la prótesis. Todo esto, obviamente, en las condiciones idóneas, es que esté acompañado o sea dirigido por un médico especialista. Varía mucho también del escenario, digamos, del lugar, del país, pero por lo general siempre hay el médico especialista que está llevando la batuta de este proceso, y a la par estábamos todos, digamos, los que formamos parte de ese personal, podríamos llamarlo paramédico, en el cual se encuentran, por ejemplo, terapistas ocupacionales, fisioterapeutas, y está, por ejemplo, el caso del técnico en órtesis y prótesis, que, digamos, hace su evaluación previa y puede, digamos, dentro de este equipo interdisciplinario, aportar desde el punto de vista, digamos, netamente técnico, funcional, qué elementos o qué proceso todavía podría mejorarse, o qué elementos o qué componentes podrían utilizarse en ese momento en el cual se está evaluando al paciente, ¿no? Esto siempre es un campo un poco a veces que no es 100% exacto, ya que hay pacientes que a lo mejor su condición previa o la causa inicial del problema, digamos el diagnóstico inicial o de base, puede ser algo muy complicado en el cual, digamos, a veces se hace per se previo o algún tipo de conclusión o de indicación, y muchas veces puede ocurrir que el paciente, por diferentes causas, sean razones personales, una persona con una alta motivación, con muchas ganas de superarse, puede dar una sorpresa y sobrepasar esas expectativas a las cuales inicialmente se había, digamos, enmarcado, ¿no? A veces que pacientes, a lo mejor por su edad, por la condición física o por las afecciones que haya o secuelas que haya dejado, por ejemplo, si la enfermedad, el traumatismo, a veces se encasilla y se dice, no, este es un paciente que está catalogado, digamos, hay diferentes escalas funcionales, de movilidad, en Ujú, fin, claro. que se usan para dar algún tipo De pronóstico. de pronóstico a ese paciente. Entonces, no se habla de, de un paciente específico, sino se habla ya más de sus capacidades, tanto en el momento, y se hace de alguna forma algún tipo de pronóstico o de proyección a futuro. Entonces ahí es donde siempre hay esa ventana, ese espacio, que nadie puede decir el 100% o estar 100% seguro de decir con total certeza, este es un paciente que va a lograr solamente esto o que va a llegar hasta aquí. Como te digo, muchísimos casos, hay pacientes que superan estas expectativas, Ujú. y es, digamos, donde uno puede tener, digamos, esa satisfacción pues, digamos, ya posterior de los resultados, pues, de que se han alcanzado. Pero, como volviendo a la pregunta inicial, por eso se necesita un paciente que
que haya pasado este proceso de preparación preprotésica, de rehabilitación preprotésica, que tenga unas condiciones o que sea su muñón o su extremidad esté ya sano, apto para la adaptación. Inclusive hay opciones de protetización temprana, es decir, todavía con un muñón, llamémoslo, si se puede decir, recién amputado o fresco, pues que todavía no ha cicatrizado al 100%, Claro. ya se pueden adaptar elementos que lo que se busca es precisamente que esa información, ese patrón de marcha, de movilidad que está almacenado en nuestra memoria, en el cerebro, no se pierda o no se disminuya. Entonces se trata siempre de lograr esa rehabilitación temprana, de que el paciente vuelva a movilizarse dentro de lo posible, obviamente para cada caso, cada paciente, lo más pronto posible. Esto obviamente pues acelera también el proceso de recuperación y de adaptación del paciente, ¿no? Claro, o sea que la motivación es muy importante, Winston, la motivación que tenga el paciente, define Cien por mucho. ciento, muchísimo. O sea, sobre todo, por lo general, puede pasar a cualquiera. El primer síntoma, obviamente, digamos, que puede jugar en contra es el aspecto psicológico, o sea, Sí. una persona deprimida, con depresión, que pierde, digamos, sus objetivos, sus esperanzas de Ujú. vida, o se ve limitado muchas veces porque realizaban una actividad laboral específica en donde necesitaban a lo mejor fuerza, movilidad, eh, cierto tipo de actividades muy específicas y dicen, no, yo ahora estoy perdido o no puedo o qué voy a hacer. Entonces hace falta ese enfoque también, ese refuerzo de ese aspecto psicológico es fundamental, porque eso no lo logra el paciente encerrado en su casa, al igual que el tema de movilidad y del tema del aspecto de fisioterapia y de trabajo fisioterapéutico, eso no lo va a lograr un paciente. Claro, y que yo digo que ambas cosas son importantes porque ustedes pueden esmerarse en hacer una prótesis con todas las condiciones adecuadas, pero si esta persona está totalmente negada a usarla o ve todo desde el punto de vista negativo y está siempre como con un prejuicio sobre la nueva condición que le toca asumir, hace mucho más difícil el panorama y la evolución en general. Cuando ese paciente Winston llega al taller, yo me imagino que hay como una variedad de opciones al inicio. Se empieza por la prótesis más sencilla, eso varía mucho de acuerdo a la actividad física del paciente, por supuesto del presupuesto, tenemos que hablar de la parte económica. ¿Cuáles Sí. son los tipos de prótesis iniciales que deben ofrecérsele a un paciente y cuáles son las diferencias que tú puedes determinar o que tú has logrado identificar cuando hablamos de Latinoamérica y de Europa, que has estado en ambos espacios? Exacto, son escenarios diferentes, digamos, Latinoamérica, inclusive a pesar de, digamos, de estar en un mismo continente y a veces sentirnos comunes, también entre países hay muchas diferencias en este tema de la prestación de servicios de salud, pero digamos hay un denominador común, sea en Latinoamérica, sea en Europa, que es lamentablemente es un factor determinante, que es el aspecto de quién es el pagador, ¿no? ¿Quién cubre esos costos, ¿no? ¿Quién subsidia Eh, eso? Sí. ¿Quién subsidia eso? El escenario en unos sitios es más favorable, en otros no es tan favorable, pero digamos ese es el factor, uno de los factores, lamentablemente, repito, uno de los factores determinantes es eh, quién va a cubrir esos costos, ¿no? Viéndolo desde el aspecto, digamos, teórico, técnico, de la prestación del servicio, obviamente lo que se aspira es, según como te digo, esa indicación médica que se hace de la prótesis y esa prescripción, basada obviamente en las condiciones clínicas del paciente, ahí hoy día hay algo, digamos, muy valioso, que es hay una variedad enorme de opciones disponibles.
Cuando digo esto enorme es porque, claro, comparado hace 30, 40, 50 años atrás, Qué bueno. los recursos o las opciones eran muy pocas. Dos, tres, cuatro tipos diferentes de prótesis. No importaba si eras un adulto mayor o una persona joven, o eras Ujú. activo, o eras sedentario, o te podías movilizar a diferentes ritmos de velocidad o no. Los componentes no había mucha opción de combinar funciones o características. Hoy día hay desde lo más básico hasta, como lo habías mencionado en la introducción, hasta Ujú. componentes electrónicos que son controlados digamos, por microprocesadores, ¿no? Entonces, tenemos una paleta muy amplia de opciones. Obviamente, si estás en un sitio donde todas las condiciones están dadas para la prestación del servicio, Ujú. Un país del trata primer siempre, mundo, por ejemplo. Ujú. llamémoslo entonces un escenario como ese, un país de primer mundo o donde haya mejores opciones o condiciones de pago o de recursos. Siempre se busca, no es porque sea lo más caro, sino se busca es el objetivo o la primera opción siempre va a ser lo que le preste mayor beneficio, funcionalidad y el elemento o la configuración de componentes que hagan que esa persona alcance lo más rápido posible un nivel idóneo de movilidad o de vida, ¿no? O de calidad de vida. Qué importante eso, Winston, porque uno pensaría que si las posibilidades están dadas, pues dame la prótesis más costosa que exista en el Mm, mercado. Pero eso que tú sí, dices es súper importante porque de pronto sí. esa prótesis tan costosa no le va a funcionar a la perfección para la necesidad y la actividad física que esa Sí, persona desarrolla. es posible, digamos, Ujú. a pesar de que hoy día hay componentes que están muy desarrollados para cubrir diferentes escenarios de actividad, de movilidad. Claro, puede pasar que, mira, se te podría adaptar a un paciente, se le podría adaptar un componente de alta gama, pero eso no significa que con ese componente va a realizar X Claro. actividad o funciones mejor que a lo mejor con un componente un poco más sencillo o de un costo menor, ¿no? Depende, como te comentaba al principio, el tema también son muchas variables, ¿no? Que influyen. Puede ser, por ejemplo, la edad, condiciones previas de salud, por decirte, un paciente que tiene algún tipo de enfermedad, digamos que es de carácter que pueda ser degenerativo o crónico, posiblemente las limitaciones a futuro sean mayores. Entonces, se Sí. trata de buscar un componente que le dé, que sea también, o que preste una mayor vida útil sin llegar a limitar las funciones del paciente, ¿no? Ese es el primer objetivo. Obviamente, al inicio se tiende siempre a buscar algo sencillo o con funciones un poco más básicas, pero lo que ocurre en muchos casos, por ejemplo, en el escenario, porque aquí en Europa, por ejemplo, en Alemania, donde yo me encuentro, la incidencia o las causas de amputación son distintas a, por ejemplo, lo que puede ocurrir en Latinoamérica, ¿no? A pesar de que las enfermedades son las mismas a nivel, digamos, de seres humanos, ¿no? Sí. Eh, la casuística el tipo de problemas son otros, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá en Alemania, el grueso del amputado es la persona ya el adulto mayor, por problemas circulatorios, por problemas, por Diabetes ejemplo, de de pronto. grados de diabetes, por temas de obstrucción arterial, ¿no? Es el más frecuente. Entonces, ese es un paciente ya que probablemente está pasando su momento de vida más activo. ¿M? También laboralmente, posiblemente en muchos casos están ya entrando a lo que sería al proceso El retiro. de jubilación o de retiro. Mientras que en Latinoamérica tenemos otros aspectos distintos, tenemos mayor cantidad de traumas por diferentes causas o otros tipos de aspectos que llevan a una Se me amputación. ocurre heridas de arma de fuego. Sí, exacto, heridas de arma, o simplemente, por ejemplo, he visto casos en los que la persona tuvo un traumatismo no tan severo,
pero por no haber recibido a lo mejor la atención rápida o oportuna, esto conllevó a que, Ujú. bueno, a que la medida fue amputar, ¿no? A lo mejor en unas condiciones idóneas simplemente hubiesen reparado La lesión y ya, la sí. lesión o la arteria o el segmento que estaba comprometido y hubiese podido seguir pues su vida activa con una extremidad recuperada, ¿no? Eso que acabas de decir me lleva a una idea, que imagínate una persona en Latinoamérica que a lo mejor está sencillamente optando por una única opción, la dicha que puede significar recibir esta prótesis, ¿no? Pero si vas al otro escenario, alguien en algún país del primer mundo que también tiene una práctica deportiva, no solo va a conformarse con la prótesis que le permite desplazarse, sino también que necesita la otra prótesis que le permita hacer su actividad deportiva. Entonces ya Sí. estamos hablando de otros materiales y no lo noto como que fuese un lujo, sencillamente es algo No, que no, no. debería ser así, que la persona pudiese contar con la prótesis que le Sí, permite su desplazamiento diario y también la otra que se ajusta a su ejercicio o si practica el running o lo que esté haciendo. Pero claro, también ahí estamos hablando de otros costos, ¿no? claro. Sí, fíjate, por ejemplo, en el caso acá de Alemania, como te comento, donde estoy laborando actualmente, el sistema de salud, que podríamos llamarlo la seguridad social, por decirlo así, o el sistema de salud obligatorio para cualquier trabajador regular, ofrece la posibilidad de una prótesis o una órtesis, llamémosla de uso diario, que es la que utilizaría la persona en sus actividades de día a día. Y también, por ejemplo, te ofrece la opción de una prótesis llamada de baño o a prueba de agua para Ah, qué ese tipo bien. de actividades, ¿no? El aspecto deportivo no te lo cubre la seguridad social o el seguro obligatorio. Ya esos son elementos, digamos, que no son vistos como esenciales, pues, ¿no? Por lo general, muchos casos son que tú ves de este tema de atletas, de paralímpicos, cosas por Sí, el estilo, son manejados a otro nivel, ¿no? A través de organizaciones, de ONGs, de ayudas de otro tipo. No son vistas como algo esencial para la realización de las actividades de vida diaria, ¿m? Porque todavía es un poquito un tema pues que está visto como algo más de, no sé si se podría decir que de un hobby o de una sí, actividad como una externa. actividad específica que Sí. sí. ¿Mm? De todas maneras, siempre hay un boom con esto. Yo veo por internet y por las redes sociales infinidad de personas que simplemente, pues bueno, es inevitable, ¿no? El tú querer probar, el tú querer, si estás en una condición con un tema de un uso, de que eres usuario de una prótesis y te sientes en capacidad de realizar actividades deportivas que posiblemente realizabas antes de la amputación. No Ujú. siempre es así, ese es otro factor importante. Muchas veces, muchos casos, el usuario de la prótesis crea una expectativa, quiero subir una montaña o quiero, pero Sí, antes no lo hacía, ni claro, siquiera claro. caminaba, digamos, para Es pasear. cierto, Winston, claro. Entonces, eso es muy importante diferenciarlo. Ujú. Y por otro lado, no sé hasta qué punto, si es un boom, es una tendencia, es una necesidad. Muchas personas pasan de una prótesis de actividad diaria a algo deportivo digamos, no sé si a la ligera o no, ¿no? Porque esto requiere que haya detrás de esta decisión y de esta adaptación de ese componente una verdadera evaluación, Claro, es porque importante la simplemente asesoría, sí. cosas básicas de física, de biomecánica. Ujú. Tienes una extremidad o un segmento de una extremidad, en el caso de un muñón, por ejemplo, en donde la función de los músculos, de la misma articulación como tal, del segmento óseo que quedó de remanente, ya no tiene la misma función, llamémoslo para que se entienda, la función biológica, natural, original, como la naturaleza nos creó. ¿M? Sí, Entonces, estamos exponiendo esa extremidad, esa articulación, esa musculatura a unos movimientos, a una sobrecarga que
posiblemente a corto, mediano o largo plazo pueda generar algún tipo de problema. Eh, Obviamente yo no quiero ser negativo en este aspecto, sino simplemente Un llamado de hay que ser atención, muy cuidadoso, sí, claro. exacto, porque puede generar lesiones, puede generar eh, artrosis, desgastes en las articulaciones, inclusive de forma prematura, ¿no? Una persona a lo mejor de 30, Sí. 40 años acorta la vida útil de su muñón, de su extremidad, por, digamos, sobrecargar su muñón eh, sin, a lo mejor Haciendo uso de algo que no es lo adecuado. sin estar correctamente adecuado o indicado. Ojo, estos son componentes que están hechos para eso, que tienen esa función, pero no es, yo lo veo todavía como algo que tiene que ser en verdad bien evaluado y el hecho sí, claro, obviamente las personas, si se les adapta un componente con estas características, lo más probable, si su condición física lo permite, va a poder movilizarse, va a poder correr, va a poder trotar, Claro, va a pero poder hacer. necesita Sí, cierta preparación. sí, claro, y sobre todo, por ejemplo, lo que llamamos el encaje, cuenca o socket, que es donde se aloja ese muñón, por lo general tampoco es el mismo que se usa con la prótesis diaria, ¿no? Yo veo eh, personas que simplemente intercambian un componente y ponen otro, y, y hay aspectos biomecánicos que son muy diferentes entre un pie para caminar, digamos, el día a día y un pie para hacer actividad deportiva de alto rendimiento, ¿no? Entonces esto conlleva un tema de alineación, de muchas cosas que deben tomarse en cuenta antes de, ¿no? Nos ha quedado claro, Winston, que no es algo que debe tomarse a la ligera Sí, sí, y sí. que aunque nos interesa mucho que el paciente amputado retome actividades deportivas o se motive, si Claro, antes no lo sí, hacía, por a hacer supuesto. deporte, perfecto, pero que reciba la asesoría, ¿no? Que pueda Ujú. apoyarse en expertos que le ayuden a hacer el mejor uso de la prótesis. Así Esto que es. acabas de comentar me lleva a otro tema que también es muy relevante y es cada cuánto tiempo deben revisarse las prótesis y cada cuánto tiempo debe ser sustituida por una nueva. Bueno, fíjate, hay muchos componentes que ya el fabricante en sus manuales de instrucciones, en sus documentación pues, del producto, te indican cuál es la vida útil idónea del componente. Entonces puede variar entre, si hablamos de prótesis, por ejemplo, de extremidades inferiores, eh, puede haber pies o componentes que tengan 2, 3 años de vida útil. Hay rodillas, articulaciones de rodillas que tienen también unos tiempos específicos de uso. Por lo general viene dado previamente por el fabricante, da unas pautas de mantenimientos, de servicios, varía mucho entre un componente y otro. Hay componentes que tienen, por sus características funcionales, mayor fricción, mayor desgaste, o Mm, por el material en que están construidos, ¿no? Si, también hay algunos tipos de materiales sintéticos, plásticos, que pueden degradarse más rápido que otros. Entonces, todo eso está, por lo general, indicado por el fabricante y es función, obviamente, del técnico en órtesis y prótesis o ortopedista indicarle a su paciente y darle claridad de estas pautas, ¿no? Todo lo que sale de estos parámetros pueden ser por fallas de fabricación, entonces ya sea un tema de garantía, o por mal uso del componente, también puede ocurrir, gente que se excede en el uso de los componentes. De resto, hay un aspecto importante que es el encaje, como te comento, o socket también llamado, donde exacto. se aloja el muñón. Eso es un elemento que se hace a medida, pero se hace a la medida del momento en que se adaptó, que se tomó la medida, pero los muñones, por lo general, por ser un tejido blando con diferentes características de circulación, de vascularidad, en fin, hay atrofia muscular, puede variar su volumen en el lapso de corto tiempo, ¿no? Y estos son aspectos que a veces quedan un poco al margen porque es algo fundamental. Si ese encaje, si esa es la parte de que te une la prótesis al cuerpo, por ejemplo, o en una órtesis también,
lo que llamamos las valvas pues, de las órtesis quedan muy ajustadas o queda muy suelta, esto conlleva a que se empiecen a generar otros tipos de problemas de fricción, de corte, de impacto sobre la extremidad o sobre el muñón o sobre la piel o sobre los tejidos blandos. Y obviamente esto pues genera problemas al momento de la marcha, limitando inclusive a veces la movilidad normal. Entonces, ese aspecto del encaje está sujeto a otros aspectos que no son netamente, digamos, mecánicos del componente como tal, sino ya son aspectos más de cada persona. Prácticamente es un elemento individual. Hay personas, hay usuarios de prótesis que usan sin ningún tipo de problema, usan el mismo encaje o la misma órtesis por muchos años. Hay otros que en corto tiempo requieren cambios, ¿no? Varía también dependiendo del tiempo de la amputación, siempre hay un proceso de decir, lo que se llama, uno lo nombra un proceso de maduración, si se quiere decir, de la extremidad, y que está obviamente sujeto también a los cambios físicos. Físicos y corporales. Uno concluye de que hay una serie de factores que determinan el tiempo que va a utilizar esa persona la prótesis que inicialmente recibe y también el tiempo en que debe someterse a una revisión. Lo importante es que esté siempre en estrecha comunicación con su ortopedista y si nota que hay alguna variación en el peso o aparece pues algún síntoma que se comunique, ya sea con el médico o con el ortopedista, para que puedan buscar una solución y así no generarse una lesión secundaria. Es correcto. La palabra clave yo creo que es comunicación. Y luego sería, digamos, el seguimiento, el contacto, no perder ese contacto con con el especialista o con el técnico, al igual que con el médico tratante, porque hay aspectos que escapan del área técnica como tal, que deben ser controlados y evaluados por el médico especialista, ¿no? O sea, tenemos una extremidad residual, un muñón o superficies, pues, que están sujetas a fricción, a Claro. presión, a diferentes aspectos, digamos, físicos, mecánicos, que pueden generar una serie de problemas que no tienen necesariamente una solución a nivel técnico, sino puede ser eh, a nivel ya de un tratamiento ya indicado por el especialista. Entonces, es muy importante. eh, Obviamente el reto es conseguir pues estas referencias, estas personas pues de confianza, eh, idóneamente pues que tengan conocimiento del tema de prótesis y órtesis. No es, dependiendo del país, de la zona en donde se encuentre el usuario, eh, puede ser de fácil acceso, puede haber sitios en donde lamentablemente no hay mucha conocimiento del manejo, lo que llamamos ya el manejo post-protésico, Ujú. que habíamos hablado primero del pre-protésico, ya esto sería un manejo post-protésico, ya un usuario, por ejemplo, que usa una prótesis o en el caso de una órtesis, eh, viene otro tipo de escenarios en los que se requiere pues mantenerse en contacto, en seguimiento, eh, digamos, son las claves, ¿no? Para esto, para que siempre hay un buen funcionamiento, una buena adaptación del componente. Fíjate, Winston, yo cuando revisaba tu hoja de vida laboral, yo veía con sorpresa y con mucho agrado ese entrenamiento que tú realizaste en Ottobock y luego trabajaste para ellos. Esta empresa alemana tiene una amplia trayectoria en todo lo que tiene que ver con prótesis. Ellos también tienen Sí, una tradición familiar, yo estuve revisando, y resulta que luego de la reunificación de Alemania, específicamente en el año 1990, Hans Neda asume el manejo de la compañía familiar de manos de su padre, que a su vez era el yerno del fundador de la empresa, que era el señor Otto Bock. Y ellos se han encargado de ser pioneros en todo lo que son productos de rehabilitación,
toda la parte de lo que son las prótesis mecatrónicas, los brazos mioeléctricos. Incorporaron el exoesqueleto en octubre de 2021 y también ellos adquirieron esta empresa estadounidense que se llama Suite X y también ellos son líderes en robótica. O sea, toda la parte de los sensores ya se ha incorporado a lo que es el concepto de la empresa y ellos tienen lo que tú mencionabas anteriormente, estas prótesis de alta gama muy especializadas que tienen también una función robótica. ¿Cuál ha sido tu visión en cuanto a todos estos avances tecnológicos, no solo de Ottobock, sino en general? Sí, fíjate, yo he sido, pues digamos, la inquietud, pues ya desde muy temprano me sentí el interés en este campo, pues por el tema familiar de mis padres, y tuve la oportunidad, digamos, de ver, digamos, ese pasado, si lo podemos llamar así, y contraponerlo hoy día con la actualidad. O sea, venimos de usar componentes que eran hechos con maderas, por ejemplo, con cueros, con barras metálicas, las prótesis en los años 30, 20, 40 del siglo pasado, Hay fotografías que eh, todavía se uno consigue por mantuvieron bajo allí. esos. Sí. Claro, claro, claro. Se mantuvieron bajo esos esquemas hasta, digamos, años 50, 60, 70 todavía. Se seguían usando mucho de estos materiales para fabricar una prótesis. Viene a través de la mano de esta empresa, de este señor Otto Bock, el fundador de la empresa, el empezar a crear conceptos, digamos, que fueran modulares. Pensemos, para las personas que no están muy en conocimiento del tema, a poder armar una prótesis como si fuera una especie de Lego, llamémoslo así, ¿sí? Ujú. Donde podemos adaptar piezas y partes y así conseguir con una prótesis ya completa, ¿no? Y esto, bueno, hoy día, pues lo has ido mencionando, acabas de comentarlo, estamos ya en un escenario ya de electrónica, en donde estamos usando aspectos ya desde hace décadas, por ejemplo, en los miembros superiores, siempre por la complejidad sobre todo de las funciones de la mano, ¿no? Tenemos diferentes movimientos que son movimientos muy finos, de mucha precisión, que habían sido muy difíciles de tratar de reponer o de reproducir con un elemento mecánico o electrónico inclusive, y ya hoy día tenemos piezas que se han ido, componentes que se han ido afinando y pueden generar prácticamente la mayoría de los movimientos que podríamos hacer con una mano normal, por ejemplo, ¿no? Si hablamos del caso de las manos. Sí, aquí en el podcast estuvo Camila Valentini y Camila tiene un brazo que es una prótesis mioeléctrica y ella creo que fue ayer que Ujú. posteó una foto tomándose un café. Perfecto, perfecto, su café sostenido con su mano muy bien, o sea que es un movimiento fino, ¿no? Sí, sí, fíjate, en el área, por ejemplo, de los miembros superiores, esta evolución ha sido inclusive, digamos, lo más costoso en cuanto a la dificultad, pues para lograrlo, desde los 1950, 60, que salieron las primeras prótesis electrónicas para miembros superiores, la función principal era apertura y cierre, lograr que la persona pudiera hacer lo que es el agarre El agarre, cilíndrico, ¿no? sí. Sí. Y de ahí tenemos hoy muchos años, más de 30, 40 años, esta tecnología más o menos se mantuvo bajo unos esquemas similares. Obviamente se fueron mejorando algunos aspectos, los sensores o electrodos que registran el impulso muscular pues, a nivel de piel, o la reacción, la capacidad de reacción, que fuera lo que se llamó por un tiempo reacción proporcional, es decir, hacías la contracción muscular y al tiempo, en tiempo real, se estaba realizando un movimiento, sea apertura o cierre. Increíble. Luego se adaptó poder hacer giro, ¿no? Pronosupinación de la mano con otra pieza extra. Y hoy día tenemos pues componentes, digamos, llamémoslos manos multifuncionales, en donde puedes inclusive tener varios modos de funcionamiento según el campo en donde la estás aplicando.
o patrones de uso, de movimiento específicos según la situación, ¿no? Esto, obviamente, fueron más de 40, 50 años de desarrollo, ¿no? Claro, desarrollo tecnológico y En muchos diferentes estudios y aspectos mucho ensayo y error, me imagino sí, también, Winston, claro. hubo cantidad. Yo, por ejemplo, tuve la oportunidad en el tiempo que estuve en formación, trabajar era el centro en esta época se llamaba Centro de Desarrollo e Investigación de Otobo, Ujú. en donde prácticamente se atendían pacientes, obviamente, pero el foco ahí era trabajar con prototipos, o sea, estaban todo el tiempo haciéndose pruebas, llamémoslas experimentales, con prototipos desde cosas muy básicas hasta cosas más sofisticadas. Era, digamos, un paciente tras otro, o llamémoslo un modelo tras otro, en donde que se prestaba para este desarrollo de piezas y de componentes y de partes, ¿no? Ellos tenían mucho convenio y creo que todavía tienen con el Instituto Max Planck, o sea, todo lo que son los laboratorios de Claro, claro, física y sí, y con el tecnológico de Berlín y con, bueno, la Universidad infinidad, de ¿no? Karlsruhe. Y de Karlsruhe, sí es correcto, el mismo Göttingen, que era pues, donde yo estuve trabajando, se trabajaba de la mano, ahí está la Universidad Georgia Augusta, que tiene una facultad de medicina bastante interesante y de biomedicina y todo esto, y pues trabajaba muy de la mano, ¿no? Ahí con ese centro. Entonces, es lo que te comento. Hoy día, por ejemplo, está esto que estabas comentando, el suite, el Molly Suite, precisamente hace una semana tuve un seminario de entrenamiento al respecto, que es prácticamente llamémoslo así como, imagínate un traje que te colocas Ujú. eh, de manera general, pensemos como un traje de estos para bucear o de neopreno, Ok, ¿verdad? Que te colocas y él tiene sensores específicos que generan una cierta gama, una frecuencia de impulsos que generan que digamos, la reacción y la propiocepción se mejore. Esto es un traje que se pone por un momento específico en donde se hace esa rehabilitación, se retira el traje y la persona, digamos, queda siendo con funciones, digamos, de recupera movilidad, recupera reacción, recupera respuesta. wow. En casos, por ejemplo, de esclerosis múltiple, que son Ujú. procesos degenerativos en donde hay Sí, pérdida marcada de funciones, ¿no? sí. Eh, y esto se hace prácticamente, o sea, no es que la persona anda todo el día con ese traje puesto todos los días, no, esto es un proceso prácticamente de sesiones, de dosificado, llamémoslo así, Exacto, se hace y como una ese, inducción y luego la parte de todo el sí, sistema nervioso queda como estimulado. Wow, increíble. queda estimulado, exacto, esa estimulación perdura durante varios días Ujú. hasta que vuelve a hacerse el proceso digamos, de colocación del traje, se repite, y esto, pues, te lleva a tener personas que de estar en una silla de ruedas sin poderse poner en pie, Ujú. puedan realizar una marcha. ¿M? Increíble. Entonces, son aspectos impresionantes, digamos, si lo comparamos con lo que hasta hace poco Se era, tenía disponible, claro. se tenía disponible, ¿no? Las mismas órtesis, tenemos también muchos componentes electrónicos, componentes muy ligeros, muy versátiles, y las prótesis, pues ni hablar, ¿no? Tenemos simplemente por las redes sociales, si alguien está interesado en ese tipo de aspectos, pues ves cualquier cantidad de productos disponibles eh, de alta función y con aspectos electrónicos, pues impresionante. Obviamente, volviendo un poquito al tema anterior, lo que hemos tratado antes, todo esto obviamente tiene aspectos que podremos compararnos, por ejemplo, con un automóvil, ¿no? Sí, Mientras más seguramente, claro. electrónico, mientras más sofisticado, pues obviamente conlleva a ciertos usos, manejos, servicios, cuidados que tienen que tenerse en cuenta, ¿no? No, Sí, la no es. complejidad aumenta y también el cuidado y el mantenimiento del Sí, equipo, ¿no? es correcto, requieren servicios, hay Sí. componentes que te tienen programas, por ejemplo, por citar las rodillas electrónicas, en su mayoría tienen unos planes
preestablecidos. Una vez que se adapta, empieza a correr, digamos, ese, ese tiempo de servicios, esos intervalos están ya estipulados según Ujú. el fabricante, el modelo, la marca. Mm, Y cómo tener tu vehículo, pero tiene que, en este caso sí, sí es bien estricto porque pierdes las garantías o puedes Sí, caer en problemas funcionales del componente. Y esos son también aspectos importantes a evaluar porque eso también son costos extras, ¿no? Cuando tienes unos servicios claro, básicos del claro. componente que están dentro del precio De lo que trae el de paquete. adquisición, Sí. exacto, pero también puedes extender esos periodos de servicios de garantía, obviamente bajo un costo extra, entonces siempre ahí pues está el tema, hay seguros que cubren, hay otros que no. eh, Hay quienes pueden hacerlo de manera privada, otros que no. Entonces, esos son aspectos que también hay que tener en cuenta porque no todo, como dicen, lo que brilla es oro. Eso, sí, Obviamente sí. son componentes muy funcionales, pero conlleva también una serie de aspectos, por ejemplo, en el caso, si hablamos de Latinoamérica, de costos, de servicios, de un tema logísticos, ¿No? Y operativos que que a lo eso, mejor, eso está enquistado sí, lamentablemente en el sistema de salud, ¿no? Eso está allí en el medio sí, del caos que sabemos que hay en nuestros países con la seguridad social, mm, con sí. el manejo de la parte de salud privada. O sea, sí, es bien complejo cuando Claro, nos el vamos a esos aspecto escenarios. logístico, por ejemplo, Sí. sí, es súper complejo. Por ejemplo, imagínate por citar un ejemplo que es algo común, pues hoy día, es una rodilla electrónica que es colocada, por decir, se colocó en Venezuela, Ok. ¿verdad? Ese producto entró, hizo un proceso de aduanas, de impuestos, todo este tema, para que eso vuelva a salir, para hacerle un servicio de mantenimiento, por lo general tiene que ir a alguna de las casas o de las sedes que esté autorizada por el fabricante, sea en Estados Unidos, o sea en Europa, o sea a lo mejor en misma Latinoamérica, en Brasil. Bueno, ya esos son costos adicionales, todo el tema de Ujú. transporte logístico. Luego, para que ese producto vuelva a ingresar por la vía, digamos, de aduana ordinaria, normal, es todo un tema también para que eso no vuelva a pagar Los aranceles, para impuestos, sí, que claro. sea reconocido como que fue que algo que salió para hacer un servicio y vuelve a entrar. O sea, son cosas complejas que Sí. en verdad tienen que estar muy bien evaluadas y se deben tomar en cuenta antes de Hacer tomar la la decisión decisión, de... sí. Sí, lo viví mucho tiempo Mm, estando, por ejemplo, en Venezuela, que sí, se hacían, llegaba el paciente o, llamémoslo, el usuario, el ujú. cliente que quería, deseaba, podía tener este tipo de componentes y, claro, llegaba ese momento en que luego se complicaba un poco la cosa porque había que sortear toda esta serie de temas burocráticos y Ujú. logísticos, ¿no? Sí, que no pueden despreciarse, están allí presentes. Sí, claro. Por ejemplo, aquí en Alemania, pues obviamente se maneja localmente, lo mandas por paquetería de correo, que está Y todo ya, claro. programado, te llega un aviso de que el señor, el paciente X requiere dentro de 2 semanas, se cumple su servicio, tienes que programar todo, te envían una rodilla por ejemplo, de reemplazo mientras la, Ah, la imagínate. rodilla Wow. propia del Ujú. usuario va al servicio. En ese periodo la persona que sigue usando su prótesis simplemente con una rodilla de préstamo, digámoslo así, Exacto. de provisional, de iguales características a la que tenía. Y luego cuando regresa, pues se cambia y se le vuelve a enviar ese elemento al fabricante y está todo, digamos, fluye a la perfección contra reloj, si que quisiéramos decirlo, Sí, ¿no? por la planificación. Pero, claro, y por la facilidad de que, digamos, dentro del mismo país prestan el servicio, Los está el proveedores servicio están técnico. acá y eso facilita mucho el Claro, camino. claro, Sí, yo creo que es uno, así. uno sueña, Winston, con un mundo Mm, ideal donde sí, el avance tecnológico pueda también estar disponible para personas que tienen menos recursos. Eso tal vez tú y yo no lo veremos, claro, pero es lo que uno quisiera, ¿no? Que a medida que se van haciendo claro, progresos claro. importantes, personas que están en lugares menos privilegiados también tengan acceso
a estas Claro, facilidades, sobre todo obviamente, pensando en niños y gente joven que uno dice, wow, tienen una vida es por correcto. delante y les sería muy útil volver a incorporarse a sus actividades. En base a toda tu experiencia, todo lo que tú has visto en Latinoamérica, tu paso también por Europa, específicamente tu trabajo aquí en Alemania, una pregunta que te quería hacer y es en relación a el trabajo como técnico ortopedista y los retos a los que ustedes también se enfrentan, ¿no? ¿Cuál sería el mayor desafío para un ortopedista cuando se encuentra frente a, por ejemplo, un paciente amputado? ¿Qué es lo primero en lo que piensas y dices, bueno, este es el mayor obstáculo que tenemos nosotros como ortopedistas? Sí, es una pregunta un poco, digamos, a ver, compleja en cuanto a, porque a lo mejor algunos te dirán, no, el adaptarle una buena prótesis. Ajá, Bueno, si tú tienes los conocimientos, la experticia, posiblemente la experiencia para hacerlo, lo vas a lograr, ¿no? Porque si cumples unos pasos y unos parámetros y una indicación, lo vas a lograr. Que yo, en mi caso, personal, yo creo que el mayor reto es precisamente el tratar a una persona que viene con un... O sea, para mí el reto no es hacerle la prótesis o adaptarle una órtesis, es el poder lograr que esa persona se deje tratar, se deje adaptar se deje acompañar. y poder lograr, se deje acompañar exactamente, entienda que se le está brindando una ayuda y se le está poniendo, por lo menos en mi caso, se le está poniendo sentimientos al tema, se le está poniendo corazón, ¿sabes? Ujú. Esto todavía es algo muy artesanal por muchas tecnologías que tenemos a la mano hoy día. Todavía es un tema muy artesanal en donde no quiero ser vanidoso, pero uno le mete un poco de su energía a lo que estás haciendo. De la ¿M? energía y del arte, ¿no? Eh, Son dos cosas importantes. Sí. del arte, sí, 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 sí. Entonces tú estás estás tratando de poner tus mayores ganas y empeño en ayudar a esa persona, pero a veces te chocas es con la persona misma, ¿no? Si la persona está cerrada, yo creo que ese es el reto más fuerte, es el poder de alguna forma ganarse la confianza de esa Claro. persona y que la persona se deje ayudar, se deje llevar de la mano durante el proceso y entienda pues que esto es algo que se está haciendo en conjunto, ¿no? Sí, para ¿Sabes? mejorar su calidad de No es vida. una... Ujú, que lo que Para viene es mejorar su mejor. calidad de Claro. vida, es correcto, sí, es para mejorar su calidad de vida, ¿no? Ese es el objetivo. Entonces, creo que ese es desde mi modo de ver, ese es el mayor El reto, mayor porque reto. la adaptación de la prótesis, mira, ahí se han adaptado prótesis desde los tiempos más antiguos. Ujú. eh, Consiguieron adaptar algo, se logró adaptar algo, Sí. ¿no? Hacer Un algo. miembro funcional. Ese no es el, Claro. sí, no importa la dificultad, no importa la forma, el tamaño, el volumen, si es algo, lo que llamamos una malformación congénita, o si es una amputación estándar, o si es un proceso, un problema de algún tipo de parálisis o lo que Ujú. sea. El reto no, en realidad no es porque, aparte que hoy día tenemos muchas herramientas y muchas opciones diferentes, materiales que nos van a facilitar también ese proceso de fabricación o de adaptación. Entonces, yo creo que el reto en verdad es poder llevar a esa persona que te llega en una situación hasta, no todo el mundo, ¿no? Pero Ujú. el grueso te llega en una situación de disminuido, ¿no? Sí. Muy apagado, muy De bajo perfil. minusvalía, de Eh, no soy la misma persona de sí, antes. Sí, 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 no lo voy a no lo lograr, no voy a voy a lograr. poder, o seré. Aparte que hay otro aspecto importante hoy día con todo este tema de las redes sociales y de la información, pues que se maneja tan fácil o tan a veces a la ligera, se crean muchas expectativas también por También, parte también. de la Ujú. persona, ¿sabes? Sobre todo si es una persona que no ha sido bien orientado en ese proceso preprotésico, ¿verdad? No ha sido bien orientado, no ha sido
llevado, digamos, a un correctamente. aspecto realista, si se quiere decir, o claro. Entonces llega con muchas expectativas porque es que vi que en no sé dónde hay una persona que hace X cantidad O tiene de esta prótesis hazañas o en de específico, proezas, sí. o tiene esta prótesis que mueve los dedos del pie, o yo quiero porque, ¿sabes? Porque vi a alguien que, Claro, sí, claro. claro, obviamente, pero hay que situarse siempre en lo real, en las capacidades, y eso yo creo que es el mayor reto, pues el Exacto. cubrir esas expectativas y que la persona pues se sienta que se le prestó Un buen servicio. una ayuda, un buen Sí, servicio. Y bueno, y luego yo creo que en tal caso, más que reto, la satisfacción es bueno ver toda esa persona que luego de un tiempo claro. vuelve en unas condiciones favorables, una persona a lo mejor que ya se desenvuelve de manera independiente, que viene caminando, digamos, de una forma eh, bastante armoniosa. Claro que tiene Eh, esa ganancia en eso, su vida, sobre todo la independencia, que es tan sí, importante. claro, que volvió a hacer a su vida laboral, que está Ujú. activo, que tiene en muchos casos eh, con una pareja, porque hay casos en los que las personas inclusive afectan otros aspectos de su vida Sí, la parte personal. estética Entonces lo y el ves, contacto social se ve sí, afectado, sí, exacto, Winston, sí. exacto, ¿no? Es correcto. Entonces ves que, oye, bueno, hizo una vida social, tiene una pareja, está activo laboralmente, o su entorno tiene una energía distinta, ¿no? Eso, sí. Entonces, eso es lo que yo creo que genera Esa ese reto y satisfacción, esa satisfacción a la sí. vez, ¿no? Sí, Fíjate, Winston, ya para ir cerrando, ¿cuál sería esa claro. sugerencia, ese consejo para estos pacientes, no solo los amputados, para todos los pacientes que necesitan de este tipo de recursos médicos, también Ujú. de la ayuda de los ortopedistas y que definitivamente han decidido volver a sus vidas, que han tomado el control de ese tiempo extra que recibieron, ya sea luego de una lesión, luego de un accidente? ¿Qué consejo les darías a ellos? Sí. Bueno, yo creo que importante es alguien que está cursando por un proceso de este tipo, es primero tener confianza, digamos, en el personal que lo está tratando. eh, y focalizarse, digamos, a corto, mediano plazo con unas expectativas reales. Obviamente esto conlleva mucho al poder hablar, el poder comunicarse con personas inclusive que puedan estar o hayan pasado por situaciones similares a estas. Eh, pero el principal consejo es no querer ir más rápido de lo que se debe, o todo va a llegar a su momento, eh, por, digamos, por fabricación, por componentes, por adaptación de un elemento. Como te comento, hay muchas opciones, muchas posibilidades, pero Paciencia, todo paciencia es llega a su una buena momento, sugerencia, paciencia. sí. Sí, son procesos que demoran el que una persona esté en condiciones de llegar a poderse adaptar a algo. Toma tiempo en unos casos más, en otros es Sí, menos, es más rápido, pero sobre todo paciencia, ¿no? Eh, Confianza, paciencia. Y luego, una vez que ya, pues digamos, se ha superado estos primeros niveles, es ser también muy consciente de qué puedo hacer y cuáles son las limitantes. Eso lo tenemos todos como personas, inclusive sin tener algún tipo de problema de este tipo, ¿no? claro, O sea, claro. tenemos que ser conscientes, bueno, yo puedo hacer esto, yo no puedo hacer lo otro. Porque, te repito, o sea, veo con mucha facilidad, pues, el tema, o con mucha ligereza, se toma muy a la ligera, Ujú. el tema esto de exponerse al tema De cumplir de las prácticas expectativas de lo que observan deportivas, en sí. otros, a lo mejor deportistas incluso, ¿no? Personas. Sí, claro, de gente que lo hace de manera profesional. Hay gente que vive de eso, pues, que recibe un pago
por ponerse una prótesis deportiva con unas características específicas Sí, y trotar y correr y salir en medios, ¿no? Pero lo importante yo creo que no exponerse a lesiones sin necesidad. eso es muy importante. Sobre Ujú. todo sobre todo en las personas de edad intermedia o las personas jóvenes, pensar en que esa amputación y esas limitantes en cuanto a movilidad lo van a acompañar por el resto de su vida. Sí, Entonces, no es necesario exponerse a nuevos problemas. Quiero decir con esto, siempre ejemplos muy puntuales, un amputado, por decirlo, por debajo de la rodilla, lo que llamamos una amputación transtibial, la rodilla como tal empieza a asumir una serie de impactos, de movimientos, de fuerzas que antes se asumían a nivel de, digamos, del tobillo, de pie, ¿verdad? Obviamente los componentes protésicos ayudan de alguna manera reproducir o a compensar estos movimientos que faltan, pero una lesión en la rodilla, se dañan meniscos, ligamentos, va a implicar que esa persona a lo mejor a corto o mediano plazo empieza a tener problemas en su articulación, al igual que en la cadera, o sea, es una cadena sí. Y eso es algo que ellos deberían evitar. Eso es algo claro, que puede ser entonces una perjudicial. persona que es, claro, claro, entonces por eso hay que ser muy, muy conscientes, Muy más allá cauteloso. de que si se ve chévere o de que si se ve novedoso, o Ujú. si es pensar ese tipo, porque que puede ser una persona así, bueno, corrí o hice deporte durante 5 o 6 años, pero hay, igual el lado contralateral, el lado sano, por ejemplo, Se ve afectado, sí. también se ve afectado, se le sobrecarga, entonces llegas a un punto en que, bueno, ni una cosa ni la otra, y entonces me limito, entonces voy a tener una edad adulta con más problemas de los que tenía antes, ¿no? Claro, claro. Eso lo vemos, ojo, eso lo vemos inclusive con los atletas profesionales que no son, que no tienen algún tipo de discapacidad, ¿no? O sea, ves como personas que fueron atletas de alto rendimiento terminan con ciertos procesos o problemas degenerativos en sus articulaciones simplemente por esa exposición a X impactos o movimientos o esfuerzos, ¿no? Sí, y ahí viene ¿Verdad? también la importancia de Entonces, la medicina deportiva, que es una especialidad que yo respeto mucho es y por algo correcto, existe, sí, sí. es correcto. Sí. Y el otro aspecto fundamental es no desligarse de la rehabilitación, del Sí, proceso de es muy rehabilitación. El importante, proceso de Winston, claro. rehabilitación y de fisioterapia nunca termina, porque como te comenté al inicio, es una extremidad que se afecta o extremidades que se afectan o segmentos del cuerpo que se afectan. Por lo general, va degenerándose porque ya no es la Sí, misma, a pesar de que hay muchas veces que no, es que aquí tengo el músculo y si yo me pongo a hacer pesas y no, 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 esos músculos que están ahí en ese segmento o en ese muñón no se van a hacer más fuertes ni más ujú. voluminosos porque el segmento, la articulación que lo movía ya no está. Claro, Entonces claro. ya perdieron esa. Entonces, ese proceso degenerativo está presente ahí, ¿no? En unos casos más rápido, en otros casos a más largo plazo, pero está ahí latente. Sí, Y eso es muy importante porque en muchos, muchos, muchos casos se abandona o no se vuelve más nunca a retomar un proceso de ejercicio de terapia muscular. Se entiende como ejercicio, entonces se maneja un gimnasio normal, hacer, digamos, el tema de esto de máquinas, de pesas, y se pierde ese aspecto fundamental de la fisioterapia, de la rehabilitación, del fortalecimiento muscular, de la higiene postural, de una cantidad de ir mejorando, porque hay muchos usuarios que van generando vicios, lo que se llaman vicios de la marcha, por ejemplo, sí, y esos ¿no? vicios deben Eh, corregirse porque las y esos vicios consecuencias deben corregirse son de verdad muy lamentables, muy, sí. muy lamentables, desde problemas de hernias discales hasta infinidad de cosas, de gases en diferentes articulaciones. Eh, y eso, obviamente, si se mantiene un cuidado y un contacto y un seguimiento de todo esto, se pueden prever
o se pueden por lo menos Mejorar. alargar o prolongar su mejorar. Sí. Entonces eso es muy importante, ¿no? El saber cuáles son mis límites, hasta dónde yo puedo y bueno, sí, sería bonito poder escalar el Everest, pero a lo mejor no lo necesito, pues, ¿no? Exacto. No es necesario para lograr otros objetivos en mi vida el exponerme a ese tipo De retos. de actividades, de retos, ¿verdad? Y segundo, pues el tema de la rehabilitación es muy, muy importante. Eso nunca debería de dejarse de lado. Claro. Yo estoy más que agradecida con esta conversación, Winston. Tú nos has instruido en un mundo que es bastante desconocido y es muy interesante, especialmente todo lo que es relacionado a esa biomecánica, a la parte de la electrónica que ahora se ha incorporado mucho en todo lo que es el uso de las prótesis. Yo estoy, bueno, contenta de que podamos tener este episodio para apoyar a tantas personas que están utilizando este tipo de dispositivos y también para el público en general, para que todos los oyentes sepan que existen estas posibilidades y también vean de una manera diferente a una persona que tiene una discapacidad, pero que ha hecho uso de estas herramientas para incorporarse nuevamente al mundo, para hacerle frente a los retos diarios que tiene la vida. Y bueno, por toda esa información tan valiosa que hoy nos dejaste, te estoy más que agradecida. Muchas gracias igualmente por la oportunidad. Espero pues que haya sido de ayuda, de utilidad un poco la información que hemos estado transmitiendo y tratando. Y bueno, pues siempre a la orden al respecto. Espero pues que sea de la mayor utilidad posible. Es un tema muy general, muy amplio, Muy amplio, sí. aunque en corto tiempo tratamos de tocar diferentes aspectos. Espero que sea de utilidad y bueno, estoy completamente a la orden, Gracias. agradecido por tomarme en cuenta y por el espacio, pues, por No, este tiempo. gracias a ti, Winston, por el tiempo. A Natalie, tu esposa, que también nos ayudó con la coordinación y la programación del episodio. Y Gracias. bueno, a todos ustedes, los oyentes de Tiempo Extra, como siempre les digo, multipliquen el mensaje, compartan los episodios, sus comentarios son muy valiosos para nosotros. Y bueno, será entonces hasta una próxima oportunidad. Yo soy María Auxiliadora Miranda y esto fue Tiempo Extra. Puedes suscribirte en cualquiera de las plataformas donde nos estés escuchando. Si consideras que esta conversación le puede ser útil a alguien más, compártela. Si tienes alguna historia de sobrevida o resiliencia que te gustaría relatar o conoces a alguien que la tenga, contáctanos. Puedes enviar un mensaje a nuestro correo electrónico elpodcast.tiempoextra@gmail.com. Infinitas gracias por acompañarnos. Me despido hasta un próximo episodio, deseándoles un tránsito ligero en este camino finito y sorprendente que es la vida.